La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Quiero agradecer la presencia de todos y la paciencia también, porque tenemos ahí algunos minutos de retraso y lo que hemos querido pues es que la mayoría de participantes puedan conectarse. Quiero darles la bienvenida en nombre del Consejo Directivo del Comité Peruano de la CIER, el cual me honro integrar, y de todo el equipo del PECIER en general, a este evento que hemos denominado Retos y Verdades de la Transformación Digital en el Sector Eléctrico. Un evento que desde ya por su título o por la denominación que le hemos dado, merece y capta la atención de todos. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene las mismas ganas de empezar ya con la exposición de nuestros expertos, los cuales hoy nos honran con su presencia. Tenemos a la doctora Olga Lucía López Marín, quien se desempeña como vicepresidente de Tecnología de la Información en el grupo ISA, y al ingeniero Leonidas Sayas Poma, quien actualmente es el gerente de supervisión de electricidad del organismo regulador en el Perú, que es el OSINERMIN. Darles la bienvenida a todos los participantes del Perú y también de los comités internacionales que integran la CIER, que dentro de ese objetivo de integrar las redes también persigue integrar el conocimiento. Parte de este conocimiento nos lleva a conocer más acerca de las experiencias de la transformación digital en este país y en el extranjero. Es por ello que en esta importante sesión vamos a conocer experiencias importantes sobre este tema que está en boga, y no solamente en el sector eléctrico, sino en todos los sectores, de cómo la transformación digital va a permitir también de que nuestro sector cambie, ¿no? De hecho, tenemos acompañándonos como moderador al ingeniero Johnny Taipe, quien es ingeniero electricista y magíster con MBA de SAN, y que forma parte del Comité Técnico del PECIER como delegado del Comité de Promoción de la Integración y Relaciones Institucionales. Además, es gerente general de la empresa Proyectos de Infraestructura del Perú, y anteriormente se desempeñó como gerente de proyectos y gerente de negocios en ISA-REP. Sin más, los dejo con Johnny para que inicie esta sesión con su, estoy seguro, excelente moderación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Excelente. Muchas gracias por la presentación. Sí, ¿no? Uno analiza justamente el título y uno mira y habla, dice, ¿no? Retos y verdades de la transformación digital en el sector eléctrico. Y como lo mencionaba Miguel, ¿y qué es la transformación digital? ¿Es una moda? ¿Es una moda o si no, es un grupo de estrategias que se tienen que darse porque el mundo está revolucionando tecnológicamente a pasos agigantados? Entonces, esto es una estrategia para encalzar, ¿no? Siempre lo que me escucho, una persona lo que me decía, un jefe mío antiguo lo que me decía, el tren pasa una sola vez y hay que agarrarnos ese tren, porque pasa ese tren, ya quedas desfasado. Yo pienso que este tema es muy importante, y más que nada en el sector eléctrico, porque se caracteriza por ser totalmente tecnológico.
Yo ayer estaba conversando con un jefe del centro de control, me decía, pero si la transformación digital yo lo implementé hace muchos años acá, porque todo tengo mi escala, todo es totalmente digitalizado, pero, y hay otros que dicen que la transformación digital no es solamente poner bots o automatizar, sino es cultura. Entonces, viendo las necesidades justamente de transformación que requiere el sector eléctrico, acá viene muy importante dos opiniones y de dos expertos que realmente nos van a delucir un poco cuáles son esos retos y verdades que tiene el sector eléctrico. Por un lado, desde el punto de vista del regulador, ¿qué ellos están pensando? Porque también hay unos opinan que realmente el que un poco pone algunas barreras a la tecnología es el regulador, pero yo pienso que no. Y del otro lado tenemos a la empresa, que la empresa tiene que evolucionar, si no está en un desfase tecnológico. Y eso, porque, y como nos debemos a la atención al cliente, debemos tener esos beneficios para darlo a nuestros clientes. Entonces tenemos estas dos opiniones que ser muy importantes y también las preguntas de ustedes que van a nutrir este conversatorio. Sin más preámbulo, presento a Leonidas Zayas, el ingeniero Leonidas Zayas, que es gerente de fiscalización de Ocinermin, que es un profesional, yo realmente digo que es un profesional a carta cabal, lo conozco de muchos años, experto en sistemas de potencia, experto en protección, experto también que ya está en todo el tema de los smart grid, que está por, ¿no? Como regulador tiene que meterse y está metido en estos temas que vienen a ver. ¿Y quién es Leonidas Zayas? Leonidas Zayas es ingeniero electricista, tiene estudios de MBA en España, ha sido aceptado como para candidato a doctor ya en México, tiene capacidad de entrenamiento en la India, en Corea, en Italia, España. No vamos a decir más, pero solamente que Leonidas Zayas es uno de los expertos que tenemos aquí en el país en todos estos temas. Sin más preámbulo, ingeniero Leonidas Zayas le cedo para que inicie con su exposición. Tiene 25 minutos. Después de 25 minutos entrará la doctora Olga Lucía, otros 25 minutos, de ahí abriremos al espacio y a las preguntas. Leo, por favor. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y agradezco al PECIER por vuestra invitación. Y me confirman, por favor, si están viendo mi diapositiva. Sí, la estamos viendo, Leonidas. Perfecto. Bien, señores, en el marco de esta retos y realidades de la transformación energética, en esta oportunidad les traigo cuáles son las perspectivas de la transformación digital en forma general del subsector eléctrico. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿y cómo será el nivel de electrificación en el mundo? En forma particular en el Perú, ¿cómo crecerá la demanda? En 2008, la EIA dijo de que esa demanda debería duplicarse en 30 años. Y el modelo fósil se va a perpetuar pese al crecimiento de las renovables. Entonces, por otro lado, tenemos que las emisiones siguen incrementando. Si bien es cierto, en la pandemia hubo un pequeño decrecimiento, pero se sigue incrementando y Perú no puede ser ajeno a ello. Y esas fotos del 2017 nos recuerdan que fueron devastadores. ¿Qué hacer? Sería la pregunta del millón. Y yo he puesto ahí 3 posibles alternativas. Creo que ya algunos se han elegido qué alternativa hacer. Una puede ser aplicar la ley del avestruz. Quejarse, no hacer nada hasta que no nos afecte. La otra puede ser la ley del bombero, con el perdón de los bomberos. Ser muy reactivos. Nos ocurre algo, corremos, hacemos algo, ¿no? Creo que en la acción tercera estamos todos. Una acción proactiva, trazar un mapa de ruta, apuntar a la transformación energética, la digitalización del sector, como bien lo han indicado, apostar por las renovables, diseñar un sistema más flexible, que sea ágil, resiliente, que debe adaptarse al cambio. Creo que vamos por ello. Voy a un poco exponer sobre esa parte.
Mi exposición se va a basar prácticamente en 4 rubros. Voy a empezar con la transición energética, abandonar estos combustibles fósiles por combustibles más renovables, de tal manera que el sistema no se siga calentando. Y conceptualmente, ¿qué es la transición energética? Es ese cambio que debemos tener de una energía fósil a una energía más renovable. Y en ese contexto se basa, hay algunos autores que le llaman las 3D, pero yo le llamo las 4D. Una de ellas es la descarbonización, justamente ese paso de fósil a renovable. Y la otra que debe ser apostarse por la descentralización, más cerca hacia la carga, la automatización de la red de distribución. Y el tercero, que es sumamente básico y que es, yo diría, la piedra angular para esta transición energética, es la digitalización, porque sin ella no vamos a poder lograr. Como bien lo dijeron al inicio, nos vamos a dedicar a mirar el escala. Ya todos somos dependientes de los IoT, del Internet de las cosas, de las redes cada vez más inteligentes, toda la información en la nube, el intercambio de bloques de información por propósitos específicos, y creo que está evolucionando, más aún ahora es más intensivo el negocio digital. Y la democratización, creo que ese acceso universal, esa electrificación de la economía debe ser más responsable, y la última milla, pues, del cliente debería tener la electricidad. Bien, por lo tanto, esa transición energética es algo que ya está, podría decirse que es la era de la 4ª revolución industrial, una red más resiliente, más inteligente, y esta transición puede ser más eficiente a través de la transformación digital. Obviamente, donde los actores, ya sea usuario, empresa, inversionista, Estado, ganen. Entonces, la idea es combinar la tecnología y las tecnologías de información y comunicación en el campo de la ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos definir que esta transformación digital es un proceso, pues, de un cambio dramático de las operaciones, ¿no? De los modelos de negocio, de la forma de trabajar. Ya debe estar en el ADN del innovador, de tal manera que este desarrollo de capacidades de aprovechamiento de la energía renovable, obviamente se dé. La idea es que ahora el consumidor pasa a ser prosumidor, ya puede gestionar su propia demanda y poder vender al sistema su energía. Obviamente se tienen que dar las condiciones. Y la concesionaria tendrá que optimizar, pues, la gestión de sus activos para que sean más eficientes y todos sus procesos operativos. Y los impulsores de este negocio, básicamente, debería estar enmarcado en menor tasa de crecimiento de la demanda por eficiencia, ¿no? La expansión de la generación distribuida, el deterioro de las redes, en la cual es uno de los impulsores para que el negocio digital se acentúe, ¿no? Y los cambios de la demanda de los consumidores, ¿no? Y hay muchos conceptos, creo que estos conceptos se los vamos a dejar, pero la idea es que esta transformación digital es el cambio realmente de paradigma. Este negocio de la digitalización y el uso de estas tecnologías va a cambiar, pues, un modelo de negocio y proporcionar nuevos ingresos y oportunidades de la producción, pero que va a crear valor, ¿no? Ya sea a través del uso de la tecnología, a través de la conectividad, con los sensores, con el software que existe, ¿no? Ya sea utilizando aprendizaje de máquina o aprendizaje automático como el deep learning, ¿no? Bien, esta transformación digital realmente a veces se piensa, pues, cuál es la realidad y lo que se dice de ella, ¿no? Entonces,
Las organizaciones tienen que ser más flexibles, hay que cambiar la cultura empresarial orientado a modificar las actitudes para que la empresa sea más eficiente, soportados en las tecnologías. Hay que automatizar los procesos, se requiere usar tecnologías de forma transversal a través de toda la empresa o a través de toda la cadena de valor, en este caso de la electricidad. Se requiere empresas más competitivas que comprendan el valor del análisis y la improvisación, ¿no? Muy bien. Eso significa de que se supone pues que estas empresas tienen que mejorar en base al requerimiento del cliente, ser más óptimos manejando costos, y deben ser motivadas y satisfacción de los trabajadores para este nuevo cambio y abrir las nuevas oportunidades de negocio y un efecto dominó imparable hacia la eficiencia, hacia la innovación y hacia la mejora, ¿no? Ahora, hay efectos de la digitalización y creo que los números sobran en el mundo, ya sea por cómo ha resuelto, por ejemplo, esta digitalización en lo que respecta para enfrentar a la crisis económica, la nueva realidad que estamos afrontando a nivel mundial, las prioridades, las emisiones. Creo que en este caso la respuesta es muy interesante, como lo dice CEPAL, puede reducirse 15% en cuanto a la eficiencia en el consumo, los procesos de producción, y los dispositivos en cortos periodos de reemplazo, etcétera, debido a la obsolescencia tecnológica, ¿no? Y esta mejora para la transformación digital de la industria energética se va dando. Las soluciones realmente digitales ofrecen pues muchos beneficios significativos, como hemos indicado, reducen costos, reducen emisiones, lo que tanto problema trae al mundo, y la mejora de la eficiencia energética en general. Y hay algunas cifras, por ejemplo, la respuesta inteligente de la demanda podría proporcionar hasta 185 gigawatts de flexibilidad del sistema a nivel mundial, aproximadamente equivalente, estaba calculando a un suministro de 2 países, Australia e Italia, ¿no? Y puede ahorrar grandes cantidades de dinero, ya que de otro modo lo que se tendría que hacer es infraestructura, ¿no? Pero esta vez nos toca ser más eficientes con el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, el impacto de la digitalización es amplio, ya sea en los consumidores, en la cadena de valor que agrega, que los hace mejores. Es un entorno dinámico de creación, consolidación y transferencia de valor, ¿no? Ya sea en la creación de valor a nivel de empresa o la disrupción del entorno, pues, en diferentes niveles de la empresa y de la cadena de valor de la electricidad en general, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, está evolucionando esta conectividad de las IoT, por ejemplo, y abismalmente en los 5 últimos años, y billones de información que se van manejando. Y aquí viene lo más importante. Como bien dijeron al inicio, ya tenemos el SCADA, ya estamos digitalizados. Falso. Señores, a nivel mundial, solo menos del 5% del SCADA se utiliza. Eso quiere decir que nos falta bastante. ¿Cuáles serían los desafíos, los impulsores en el sector eléctrico, la mapa de ruta, ¿no? Entonces, el caso es obtener la data, procesar la tecnología, la información del conocimiento, tener el campo de aplicación, ya sea en cada una de la cadena de valor de la electricidad, no solo en cada una de ellos, sino también en el cliente final, los servicios que le podemos brindar a ellos, los nuevos negocios de la energía, la generación de electricidad, la más distribuida, tal vez distribuida, pero no solo en potencia, sino también en inercia. Todo ello apunta organización y gobierno, asociación e inversión, colaboradores y cultura de organización, un cambio total hacia una transformación digital más óptima, ¿no? Beneficio obviamente a la sociedad. Y si quisiéramos detallar, y creo que esto podemos decir,
en toda la cadena de valor, en la generación de electricidad, por ejemplo. Ya sea en la etapa del planeamiento, en la etapa de la construcción, de la operación, del sistema de generación, de tal manera que estas deberían ser más eficientes en todos sus aspectos, ¿no? Igual en la transmisión, de tal manera que se pueda transferir esa eficiencia no solo en bienestar del consumidor final, sino también en bienestar de la sociedad, ¿no?, en su conjunto. Y también, por ejemplo, en el caso del usuario final o el prosumidor, de tal manera que este win-win o ganar-ganar sea 360, ¿no? En la generación, transmisión, distribución y comercialización, y en el usuario final, ¿no? Y a nivel mundial hay muchos drivers de estos negocios por continentes y que ya han avanzado bastante, ¿no? Y las principales tecnologías habilitadoras, por ejemplo, empieza por pronóstico avanzado de la demanda y el monitoreo de la carga. Si vamos a apostar por renovables, sabemos que estas son intermitentes y no son predecibles. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial para poder predecir viento y sol, y de tal manera que podamos tener un cliente bastante satisfecho o una energía bastante atendida, ¿no? Y así, hay muchas iniciativas a nivel mundial. Lo que requiere el sector es esta interoperabilidad que debe existir entre una empresa y otra empresa. Para eso se necesita estándar de interoperabilidad para integrarse, interfaces que deben usar modelos comunes, estandarizados, de tal manera que se tenga costos menores. Y eso va a hacer que por sí estas sean más eficientes, ¿no? Y la base de las redes ya cada vez más inteligentes, más allá del medidor inteligente, por si acaso, es todo un concepto, es obviamente la digitalización, ¿no? Y esta ruta de la digitalización pasa pues por modernizar en sí todo el sector, una energía con un sello ya más social, más adaptado a la accesibilidad, más competitiva, ¿no? Y una energía más sostenible, un transporte más eficiente, una eficiencia energética que dé la sostenibilidad en general, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, uno de los 4 pilares de esta digitalización energética es la seguridad y calidad del suministro, energía aplicada al desarrollo, compatibilidad con el medio ambiente, eficiencia y educación energética en general, ¿no? Y así esta transformación, por ejemplo, pasa pues por el desarrollo de la capacidad de aprovechamiento de energía renovable disponible. Y esto no es una receta, sino debe ser adaptado para cada país, dependiendo de su realidad. Como bien dijeron al inicio, esto no es una moda, es una realidad, pero hay que adaptarla a cada país, ¿no? El progresivo papel protagonista del cliente final, que ahora es consumidor, la optimización de la gestión de los activos en general, y la optimización de los procesos operativos, ¿no?, ya post ejecución. Y estas esferas tecnológicas obviamente pasa por utilizar toda la analítica, el Internet de las cosas y los blockchains en general, de tal manera que los costos sean más óptimos, ¿no? Y los esquemas tecnológicos digitales pasa por tener una capa de aplicación, una capa de seguridad, una capa de conectividad que debe estar debidamente establecida, una capa de control y una capa de energía que finalmente es la aplicación, ¿no?, cada una de las cadenas de los valores. Y hay que recolectar la data. Esa data es importantísima porque tiene que estar limpia, tiene que ser trazable, de tal manera que pueda servir para el análisis y las acciones, ya sea de automatización, operación o gestión de activos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es tener redes resilientes. Por ejemplo, en una interrupción, cuando ocurre,
la red debe armarse y los parámetros o las variables de la electricidad deberían ser mejores que cuando antes del evento. Entonces, creo que eso es la tendencia y está dado en todos los aspectos. Y aquí finalmente el usuario final también es el que debería percibir, como lo dice Irena, debería ser un win-win 360, ¿no? Todos deben ganar. Y creo que un papel fundamental va a jugar en cada una de las cadenas de valor la inteligencia artificial aplicada para cada uno de los procesos, ¿no? Y el intercambio de información de tal manera que los costos se sociabilicen y por lo tanto se intercambien y los beneficios les llegue a todos, ¿no? Y el uso de las tecnologías, creo, en cada uno el uso de la tecnología juega un papel preponderante, y ese es el aprendizaje de máquina, la IoT, la cloud computing, la generación distribuida o la ciberseguridad, etcétera. Pasa por que hay que desarrollar hay que optimizar estos activos, hay que mejorar los productos, hay que planificar y hay que aplicar estrategias. Y pasa obviamente por también normarla para su cumplimiento, ¿no? Creo que ya el concepto de pasar de una red tradicional a una red bastante digital, pero más allá de un medidor, más allá de una escala, creo que ya se está dando y debería de darse. Para eso debemos tener un cambio cultural para hacerlo más eficiente y aprovechar pues todos los beneficios, ¿no? En lo que respecta a operar óptimamente los activos, antes planificarla y hacer la gestión de estas, ¿no? Y esto creo que el papel fundamental en cada una de las actividades del sector eléctrico, ya sea en la operación de la línea o de la subestación, de la generación o de la red, perdón, en general, ya está presente, ¿no? Entonces, estos beneficios básicamente se van a dar, pero deberíamos utilizar de una manera bastante responsable, apuntando a objetivos específicos en lo que se requiera, ya sea en el pronóstico de tiempo, ya sea en la respuesta de la demanda, como se dijo al inicio. Si yo hago el seguimiento de la demanda, podría inclusive abaratar costos al tener que ahorrarme en infraestructura innecesaria, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos, por ejemplo, si 150 millones de vehículos eléctricos requerían 75 gigavatios con carga inteligente, pero 140 gigavatios con carga estándar. Entonces, esa carga tiene que ser más inteligente, ¿no? Y así, inclusive capturando la flexibilidad de la generación distribuida. Una planificación solo de red no es eficiente. Tendría que ser una planificación de generación. Y más allá de generación, tendría que ser una planificación de la inercia, porque finalmente eso es lo que se requiere, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los casos de uso de la electricidad en lo que respecta a la transformación digital? Creo que son muchas. En cada una de la cadena de valor de la electricidad ya existen, creo que es vasto. Lo que hay que hacer es cómo estas puedan generar valor y cómo estas pueden ser más eficientes, ¿no? Y esas trasladarlas a mejorar los activos o mejorar tal vez la ventaja de la empresa y también al trasladarlas a los usuarios finales, ¿no? Y aquí viene algo muy importante. Creo que ya estamos entendiendo todos. Se nos viene lo que es el famoso digital twin o gemelo digital, ¿no? De la infraestructura eléctrica. Realmente estos gemelos digitales es una visión holística, pues no clara y profunda de un activo real en el mundo digital y que tiene muchas ventajas. Yo diría que es el último logro de la ingeniería en tiempos modernos, ya que se tiene una avalancha de información
Y la idea es que estas empresas eléctricas en general le va a permitir hacer un planeamiento, una operación, un mantenimiento de sus redes con modelos ya digitales en un mundo físico, ¿no? Ya que cada vez la generación distribuida, la energía variable, el prosumidor se hace más complejo y lo que se necesita es que éstas sean más digitalizadas para hacerlas más operativas, ¿no? Y por lo tanto, estos gemelos digitales, si bien es cierto, representan la infraestructura eléctrica, también nos permiten tomar decisiones, ya sea de simulación, capacitación, ver diversos escenarios que en una red viva no podría tenerse, ¿no? Y las ventajas que éstas asocian. Por ejemplo, ahí tenemos la gestión de activos de una línea basado en gemelos digitales. Pasa por recoger, por ejemplo, información en línea a través de drones y la misma que es procesado en línea y le va alertando si hay algunos riesgos asociados a la operación de la infraestructura, y esta a través de reconocimiento de patrones de imágenes le va alertando y el sistema va aprendiendo y va siendo más eficiente, y ya sin actuación de la mano del hombre. Estos gemelos digitales de la infraestructura van a permitir hacer un planeamiento, una operación, un mantenimiento más inteligente de la infraestructura, ¿no? Y obviamente los mecanismos y las condiciones están dadas, ¿no? Lo que se necesita es medios, recabar la información, los modelos que debe utilizarse y los resultados para la toma de decisiones. Creo que debe ser el resultado de ello, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos? Creo que es evidente. Cambiar la cultura organizacional. Hay que ya crear el talento digital, ¿no? Y hay que crear sistemas informáticos a gran escala, con todas las tecnologías disponibles, de tal manera que podamos aprovechar al 100% lo que realmente ya está presente y en algunos casos tal vez no lo utilizamos, ¿no? Y los riesgos son evidentes. Probablemente no estamos acostumbrados a manejar una data confiable. Los ciberataques que van a existir, porque nos estamos poniendo toda nuestra información. O por ahí va a haber, como en el noticiero de la semana pasada, creo, que las licitaciones, estos señores que ven estos, tuvieron acceso a la base de datos y ganaron las licitaciones aquellos que no deberían. El otro problema es no gestionar emociones y expectativas que la persona no está acostumbrado. También el otro riesgo es no impactar en procesos de información y la organización. Y el peor riesgo, creo, de todo es, sabiendo que existe, no hacer nada. Y más de uno se estará preguntando, ¿y el costo? Señores, creo que para el usuario, el tener un sistema con poco o nula digitalización, sus costos serán altísimos. Pero cuanto más digitalizado, el costo será altísimo. Para el usuario será bajo, ¿no? Pero ocurre lo contrario para la empresa. Pero ¿cuál será el óptimo? Creo que sí es posible en base a una eficiencia. La idea es que estos costos sean eficientes y sean win-win, o sea, ganar-ganar. ¿Y cuáles son los beneficios? Creo que los beneficios saltan a la vista. Si realmente se rompen los límites ya en el mercado eléctrico, la digitalización entre los consumidores y los proveedores y lograr equilibrar la oferta y la demanda, también permite reducir costos al mejorar la eficiencia. Creo que eso debe ser el objetivo, ¿no? Y también permite lograr la satisfacción del cliente final. ¿Y qué se requiere? Como bien lo han dicho, se requiere pues una acción política, un marco regulatorio propicio para que se sientan las bases y tengamos ese horizonte. Se necesitan nuevos modelos de negocio, inversiones a escala,
Básicamente se necesita cambiar el chip de la persona para la innovación, basado en la eficiencia, con el uso obviamente de todas estas tecnologías. Y luego hay que desplegar, ¿no? Hay muchos ensayos sobre esto. A los que desean se lo vamos a dejar. Hay guías para poder asegurar la transformación digital de cada empresa, ¿no? Y cómo la empresa puede alcanzar la transformación digital, creo que las recomendaciones están dadas. Hay que establecer qué quiere cambiar y por qué. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Hay que indicar con qué herramientas y qué personas cuentan para ello, para llevar a cabo la transformación. No es una bola mágica, es un proceso. Y lo que usted tiene que hacer es convertir las ideas en un plan. Hay que comunicar y formar parte a todos los implicados 360. El de arriba, sus pares, el de abajo, todos. Y hay que implementar y hay que analizar. Y es un proceso continuo. Señores, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonidas, por esta disertación espectacular. Sí, mira, Leonidas nos llama a un análisis, uno, que hay que ser proactivos con respecto a este tema, ¿no? No hay que ser, como dice el avestruz, tampoco el bombero, sino hay que ser una acción proactiva porque el sector está cambiando. Viene todo el tema de la descarbonización, que tener sistemas resilientes, la cuarta revolución industrial, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces ahí viene el tema de la transformación digital, el de las empresas. Y nos habla también que no todos estamos iguales, todos los países tienen que ver sus fortalezas, debilidades, entonces, y ahí aplicar dónde estoy justamente para lograr ese objetivo. Y habla unos drives y unos habilitadores, ¿no? Que es interesante. No, yo pienso que ni siquiera debe ser para el país, sino debe ser por cada empresa, porque cada empresa también es diferente, ¿no? Claro, y vino para modernizar dónde está tu negocio, dónde estás ubicado ahí, ¿no? Con tu cadena de valor, etc. Y habla también de, claro, y las esferas de tecnologías, ¿no? Y que esto está supeditado a toda la cadena de valor y mirar riesgos y también ver el beneficio. Al final el beneficio, como lo expone, es un punto de equilibrio basado al cliente, porque realmente el que tiene que beneficiarse es el cliente, ¿no? No, muchísimas gracias, Leo, por tu brillante exposición, muy buena y espectacular. Entonces, vamos a darle paso a la autora Olga Lucía, y después de su exposición ya abrimos para un espacio para el diálogo y las preguntas. Olga Lucía López Marí es la vicepresidenta de Tecnología de Información del Grupo ISA, ¿no? El Grupo ISA tiene negocio en Latinoamérica, es el mayor transportador de energía en Latinoamérica. Ella es ingeniera de sistema, tiene estudios de MBA en México, también tiene estudios en el MIT, en el IMT. Ella, desde hace mucho tiempo ella está vinculada al grupo ISA y ha tenido más de 20 años en cargos gerenciales y de directora. También ella fue la impulsora justamente de todos estos cambios de tecnología en el grupo ISA. Ella es la que mira qué es lo que está pasando en el mundo para que realmente se implemente. Un poco viéndole a la exposición de Leonidas, oye, pero ¿cómo implementar? Porque no es todo, ¿no? No es todo la implementación, sino dónde para que nos brinde ese beneficio. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a Olga Lucía. Olga Lucía también es una experta en este tema y nos va a contar desde el punto de vista ya de la parte de la empresa. Olga Lucía, te doy pase para tu exposición. Johnny, pues gracias por esa presentación tan generosa. Bueno, muchas gracias al Comité Nacional Peruano de la CIET por la invitación. Nosotros tenemos un gran afecto por Perú. Saben que tenemos operaciones a través de PDI, ISA, REP y también Internexa Perú, por lo cual nos une un sentimiento de aprecio hacia este país hermano.
Muy difícil mi presentación porque el señor Leonidas recorrió casi todos los temas. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer énfasis en algunos puntos que creo que debo resaltar y voy a tratar de no ser repetitiva con algunos elementos que Leonidas presentó. Por favor, entonces, me ayudan pasando la diapositiva. Bueno, estamos hablando de tendencias y desafíos globales. Hablamos que no simplemente digitalizar, es que hay unos cambios profundos que se están dando en el mundo y en la dinámica como nos relacionamos las empresas, la sociedad en general. Y por supuesto, el sector energía no es exento a esos cambios. Esto trae grandes desafíos, pero también trae grandes oportunidades. Todas las empresas que estamos en el sector estamos llamados a integrar esas tendencias globales, porque sin ella no vamos a poder incorporar nuevos modelos de negocio, no vamos a poder transformar nuestras organizaciones y desde luego no vamos a ser competitivos en este nuevo mundo que está cambiando y seguramente vamos a tener obsolescencia empresarial. Entonces, no podemos estar ajenos a lo que estamos viendo. Voy a hablar de algunas tendencias. Tal vez en descarbonización ya Leonidas lo mencionó, Johnny también. De pronto diría aquí, hay una gran convergencia de sectores y eso propicia que hay nuevos modelos de negocio con énfasis en la sostenibilidad. Se está buscando incorporar más energías limpias, mejor generación de energía limpia, y esto propicia nuevos negocios como almacenamiento o servicios energéticos distribuidos. Hablemos de optimización de recursos energéticos. Claramente, para reducir la huella de carbono, que todos estamos comprometidos con ella, es obligatorio en los países que optimicemos esos recursos energéticos disponibles. Y eso lo vamos a poder hacer si integramos nuevas fuentes de generación limpia en nuestra matriz energética y si integramos y hacemos cambios significativos tecnológicos e integramos al usuario final. Ya lo dijeron, realmente el usuario es más informado y él va a aprender a usar de manera consciente la energía y a buscar optimización económica en su uso también. Transformación digital. Hay una cantidad de avances digitales, Leonidas recorrió muchos de ellos, pero realmente lo más relevante es que está generando grandes transformaciones. Por decir algo, se permite automatización de procesos de inspección y mantenimiento en líneas y subestaciones. Nos permite una operación autónoma de las redes. Nos permite una extensión de la vida útil de los activos basado en datos que antes no lo teníamos. Y eso pues para mencionar algunos. Hiperconectividad. Claramente, cuando hablamos de modelos automáticos basados en datos y cuando hablamos de esas redes que se autodiagnostican, necesitamos poner en la red componentes de sensores, Internet de las cosas, para que los equipos se vayan autodiagnosticando y vayan entregando información y a la vez estén mejorando sus propias condiciones. Esas señales se transportan a sitios alejados donde realmente se toman las decisiones y ahí viene un gran desafío. Se necesita entonces avanzar en redes 5G para llevar esos datos que están llegando de todas partes a esos sitios centrales. Hay un tema de ciberseguridad no menor. En la medida que avanzamos en temas digitales, la ciberseguridad se convirtió en un riesgo muy relevante. De paso, es una industria bastante rentable. Creo que es la tercera industria después del trato de blancas y de tráfico de drogas. La ciberseguridad, entonces, se convierte para nosotros en un desafío grande porque en la medida en que hay convergencia entre la tecnología operacional y la tecnología de información, intensificamos la digitalización y en consecuencia el perímetro que tenemos que proteger es mayor y más ahora
que trabajamos desde las casas, la gran mayoría de nuestros empleados, que buscamos trabajar sin restricciones de localización, de restricciones de país y demás, ese perímetro se ha ampliado. Pero por otro lado, sectores como en el que nosotros estamos, que son de energía, que tienen un impacto directo en el Producto Interno Bruto de nuestros países, pues son sectores bastante atacados por los ciberatacantes, porque generan desestabilización de país y se usa como un mecanismo de presiones geopolíticas. Entonces, este tema es muy relevante, es algo que hay que cuidar. Y para hablarles un poquito de cifras, la energía eléctrica fue la cuarta industria más atacada en el último año. El sector entonces debe prepararse para trabajar estos frentes si queremos avanzar en la digitalización. Y me voy a ir a la participación activa, la participación social más activa, porque hay una descentralización de la cadena de valor. El consumidor es más activo, suple sus necesidades de energía de manera autónoma, incluso puede comercializarlas. Él inclusive puede producir, hablamos del consumidor como tal vez lo hablaba Leonidas, y pueden incorporar hasta mecanismos de almacenamiento de energía locales. Entonces hay nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocio, donde el consumidor juega un rol activo en toda la cadena de valor. Entonces eso como para un abrebocas de tendencias del sector. Por favor, pasamos la diapositiva. Hablar entonces de la experiencia de ISA. Tal vez voy a retomar unas palabras de Johnny. Cuando nosotros estábamos hablando de transformación digital, hicimos una reflexión y dijimos de qué queremos hablar, porque esto no es digitalizar, es transformar. Y cuando yo hablo de transformar, estoy transformando los negocios, estoy impactando los mercados que sirvo, y eso solo se logra si en el centro están las personas. Todo pasa por capacitar y tener a las personas como el centro de la transformación digital. En el grupo ISA nosotros entendemos la transformación digital como un camino y desde luego queremos aprovechar esas oportunidades y mitigar los riesgos asociados a los temas digitales. Y entonces definimos una estrategia 2030 y una iniciativa transversal que apoya esa estrategia que es la transformación digital, porque está impactando todos nuestros negocios a lo largo y ancho y que busca, desde luego, apalancar los retos futuros, generar innovación y, desde luego, aprovechar estas tecnologías emergentes para generar nuevas posibilidades de negocio, para tener eficiencias y optimizaciones, pero sobre todo para mantener el crecimiento de la compañía. Muy bien. Por favor, me pasan la diapositiva. Bueno, nosotros la transformación digital la vemos en nuestro día a día. La transformación digital no la hace un área. La transformación digital es incluyente porque requiere el conocimiento y el trabajo mancomunado de los expertos de los procesos de negocio y de las posibilidades tecnológicas. Eso se logra si trabajamos juntos. Entonces, nosotros decimos que la transformación digital en el grupo ISA es incluyente. Para eso, la gerenciamos a través de 5 agendas de valor. Una primera agenda de valor que llamamos la agenda estratégica, donde de cara a esa estrategia 2030, definimos hacia dónde queríamos llevar los negocios, estructuramos un mapa de ruta soportado en temas digitales, y ese mapa de ruta es el instrumento con el cual garantizamos que estamos materializando esa estrategia, tanto el área de tecnología apoyando los negocios como los negocios mismos incorporados. Entonces, la agenda estratégica acompaña esa escogencia estratégica de la organización. La segunda agenda la llamamos la agenda de productividad, porque busca optimizar las horas sombra. ¿A través de qué? De la automatización y la inteligencia artificial. Pero realmente lo que queremos es que los trabajos repetitivos que puede hacer un robot no lo hagan nuestros ingenieros, que nuestros ingenieros estén trabajando y contribuyendo
con temas de mayor impacto para la organización. La tercera agenda es la llamamos agenda de capacidad de transformación digital. Y aquí estamos hablando de la transformación de los procesos, de la tecnología misma y de las capacidades de las personas para aprender a consumir datos. Porque nosotros hablamos de analítica avanzada, pero nuestros ingenieros tienen que aprender a consumir datos digitales, a hacer análisis basados en esos datos digitales, y los procesos tienen que cambiar. Estamos llamados a trabajar en organizaciones más planas, sin tanta jerarquía, y adicionalmente a empoderar los datos, empoderar a nuestros equipos con datos para tomar decisiones en los procesos, y eso exige un cambio radical de la organización. Cuando nosotros hablamos de la capacidad de transformación digital, estamos hablando de las habilidades de las personas, pero también del cambio de la organización, de los procesos y la incorporación tecnológica. Está la agenda de ciberseguridad. Yo creo que aquí pues todos ya sabemos porque hice una introducción al comienzo, pero les diría que hacia dónde vamos en el grupo ISA. Antes usted simplemente le daba una autorización, un dato de autenticación a un empleado, él se vinculaba a su red y no había problema porque usted administraba todo ubicado en un mismo espacio. Ahora dijimos, hay que tener una doble autenticación porque ellos están ubicados en cualquier parte del mundo. Pero ya ni siquiera eso es suficiente. Necesitamos cero confianza. Cero confianza, ¿qué es? Cada que se entre a cualquier parte digital de la organización, la persona tiene que ser autenticada. Cada que un equipo se conecte a cualquier parte de la red, debe ser autenticado. Entonces, y particularmente, en toda lo que veníamos haciendo de convergencia, la tecnología operacional y tecnología de información, tenemos que asegurar esos puntos de convergencia, porque antes digamos que la tecnología operacional era aislada, ya no puede estar aislada por las razones que hemos dicho, pero en la medida en que yo engrano la digitalización en nuestra tecnología operacional, tengo que asegurar la confiabilidad de la misma para los ciberataques. Eso pues como otro punto. Y la quinta agenda es el mejoramiento de los servicios de tecnología. Claramente, ya no basta prestar los servicios que antes entregábamos. Ahora nuestros clientes, nuestros empleados y en general los stakeholders quieren una mejor experiencia de intercambio y servicio con las empresas. ¿Eso qué significa? Que ya no quieren entrar a un sistema que los autentique, que les pregunte datos. No, ahora la gente quiere que mediante el lenguaje natural yo le pueda preguntar como empleado a un robot cuáles son mis vacaciones y el sistema me responda. Y no tengo que pensar si entra al sistema de nómina, que me haga autenticación, el sistema lo identifica de manera general. El tema de la experiencia de los clientes es algo que se viene trabajando en términos de asegurar un mejor servicio hacia los clientes desde el punto de vista de tecnología de información. Porque además ya la gente no tiene tanto tiempo. Y lo que antes había paciencia para esperar que un sistema procesara, pues ya no hay paciencia porque estamos más expuestos a una dinámica de más aceleración y los clientes quieren respuestas mucho más rápidas y en tiempo real. Y eso nos pasa, insisto, los empleados, los clientes y demás. Pero también el engranaje con nuestros terceros. Muchos de nosotros trabajamos con proveedores, tenemos una capacidad extendida. Todo lo que hemos hablado hay que extrapolarlo a esa capacidad extendida, porque si no, igual no lo vamos a hacer. O sea, nos podemos proteger de temas de ciberseguridad, pero si nuestra capacidad extendida no lo hace, no lo vamos a lograr. Bueno, entonces, digamos, como es el gran resumen de cómo abordamos la transformación digital en ISA y sus empresas en nuestro día a día. Aquí hay muchas cosas para contar. Por ejemplo, como anécdotas, me parece interesante para profundizar por el tema de la cultura. Tenemos una feria de transformación digital que hacemos cada año. Es una feria muy interesante porque ni siquiera aparece el área de tecnología. Cada líder de negocio presenta al expositor cuando estamos hablando de nuevas tecnologías para acercar a los empleados a todo lo que está pasando, pero también presentamos los avances que hemos tenido en materia digital
y es quien logra esa transformación digital, quien hace la presentación. Y por otro lado, tenemos debates internos, invitamos a competidores o a otros ejecutivos de otras líneas de negocio, y la junta nuestra participa en esta discusión. Entonces, eso es un ejemplo claro de lo que les dije de que es incluyente, porque es la junta, los ejecutivos y todos los empleados alrededor de esa feria que dura alrededor de 3 días, 4 días. Hacemos un proceso también muy interesante que lo llamamos mentoría inversa. Me voy a referir a él porque me parece relevante. Y es que usando como disculpa lo digital, traemos gente joven, muy chicos, que tienen muchas capacidades, que capacitan a los ejecutivos, y lo que realmente hay es un intercambio bilateral de conocimiento. Además estos jóvenes los estamos capacitando en habilidades de liderazgo, habilidades conversacionales, y de ellos vamos sacando esos sucesores que vamos a tener hacia el futuro. Eso como para dar algunos ejemplos pues, de lo que hacemos. Muy bien. ¿Me ayudas, por favor, con la diapositiva? Bueno. En la primera agenda de valor yo les dije que había una agenda estratégica. Cada negocio tiene un mapa de ruta. Me voy a referir al de transmisión de eléctrica por el escenario en el que estamos. Como dije, la agenda estratégica de cada uno de los negocios da respuesta a la ambición digital que tiene el negocio de cara a su objetivo estratégico de negocio. Y para el logro de esos objetivos, define entonces cómo la digitalización lo va a acompañar. En este caso, para el negocio de transmisión de energía definimos 4 líneas de acción. Una, mayor alineación financiera. ¿Por qué? Porque necesitamos la información de los activos en todo el ciclo de vida para optimizar los costos totales y tomar mejores decisiones en todas las etapas, cuando estoy construyendo, cuando estoy operando, cuando estoy manteniendo. En este momento estamos integrando también sistemas para ofertas de negocio, porque nosotros participamos en leilados o licitaciones y así es como vamos creciendo. Bueno, la segunda línea es tecnologías emergentes para minimizar intervenciones y mejorar desempeño. Claramente, esto es muy relevante. Me voy a referir a una aplicación clara que tal vez Leonidas, pero me parece interesante, Leonidas lo mencionó. Miren, ahora antes nosotros teníamos que montar nuestra gente en las torres para ir a hacer mantenimiento, identificar roturas en los bujes o corrosión o demás. Ahora lo hacen los drones, que mediante procesamiento de imágenes son capaces de identificar si hay corrosión, si hay un rompimiento de un buje, si hay alguna falla en un cable, e inmediatamente le manda la información al sistema transaccional y se engrana en su plan de mantenimiento. Igual, en Brasil, por ejemplo, tenemos unos pilotos, y es que en las líneas pues, se pegan cometas, bueno, como basura que se va pegando en la línea, y el dron también identifica que esa basura está ahí y de una vez la saca y la quema. Y todo eso a menor costo, pero lo más importante, sin exponer nuestra gente a grandes alturas. Bueno, eso pues es muy relevante. Esto nos permite pues optimizar los costos de mantenimiento, reducir las fallas de los equipos críticos y como dije, reducir las fallas, las intervenciones no planeadas, pero sobre todo proteger a nuestra gente. Hay una mayor observabilidad y analítica para anticiparse a predecir fallas. Y es que nosotros acá consideramos que a medida que yo tenga más información de la red, y nosotros tenemos un sistema que lo llamamos SIGA, que es un sistema que nos permite, es un sistema integral de gestión de activos, y nos permite saber en tiempo real qué está pasando en nuestra red, cómo se está comportando en todos los países donde estamos, inclusive llegar a la georreferenciación y poder ubicar la torre donde está. Eso nos permite tener observabilidad de la red, analítica, pero sobre todo anticiparnos a eventos
y seguimos trabajando en estos proyectos para integrar más inteligencia artificial que nos permita identificar fallas por perturbaciones o hacer una mejor inspección digitalizada de los equipos. Y la cuarta línea son mayores capacidades para responder a la red del futuro. Y es que si queremos una transmisión plus, como nosotros la llamamos, significa que tenemos que hacer diseños en líneas y subestaciones, pero también en la forma como operamos y mantenemos y en la forma como construimos. Tal vez nosotros estamos integrando gemelos digitales para todo el proceso de diseño de líneas, pero también para que posteriormente, cuando yo lo entregue en operación y mantenimiento, pues pueda haber en el gemelo digital y anticiparme a lo que podría hacer y simularlo sin tener que ir a tocar el activo y correr riesgos sobre él. Entonces miren que estas son las líneas de acción. Ahí pues en la gráfica traté de mostrar un mapa de ruta y voy a recorrer alguno para ejemplarizar, porque el tema digital no es plug and play, hay que recorrerlo de manera ordenada. Y ahora hablábamos de la cultura del registro. Pues yo puedo montar mucha tecnología, pero si no garantizo que el dato que está entrando sea adecuado, no voy a tener una adecuada métrica del proceso y debo asegurar la calidad de los datos y eso se vuelve un tema vital para el proceso. Luego que nos vamos familiarizando con la analítica, nosotros vamos integrando pilotos analíticos. Entonces hemos hecho pilotos como para predecir fallas en transformadores, recomendar acciones de mantenimiento. Y a medida que vamos teniendo los pilotos, los vamos escalando país por país. El siguiente paso en esa escalación es, desde luego, analizar todos los temas de localización y regulación que hay en cada país, porque finalmente, pues a pesar de que usted hace el piloto, en cada interacción el sistema sigue aprendiendo. Entonces la idea es que el aprendizaje que se dé en un país u otro yo lo esté integrando en el negocio. Y finalmente, nuestro objetivo final es clarísimo. Es una gestión digital de los activos, donde podamos mirar el por qué o qué está pasando en los equipos como un todo, tener esos diagnósticos automáticos y tener estrategias de mantenimiento. Así tenemos mapas de ruta pues por las líneas de negocio, como dije, y recorrí pues una asociada al operar y mantener, pero igual alrededor del diseño y la construcción o también en proyectos transversales se dan elementos. Por favor, en la siguiente diapositiva. Listo. ¿Qué desafíos afrontamos? Yo pongo un ejemplo y es que hemos avanzado mucho en digitalización, hemos avanzado mucho en adherir capacidades digitales, pero este desafío es continuo. Es continuo. Yo tengo que mover una organización a que sea una organización orientada a los datos, que yo esté acostumbrada a tomar decisiones basadas en datos. Ese es un gran desafío. Entonces es como que si tuviéramos el avión volando, pero ahora lo queremos más acelerado, ¿sí? Y para poderlo lograr hay que mover esa organización basada en datos, hay que tener foco en el talento digital, y no solo por lo que está pasando en el mundo digital, que hoy nos roban gente, sobre todo en las áreas de tecnología, pero también en las de ingeniería, pues por toda justamente la tecnología que permite conectarse de manera remota, ha eliminado restricciones y aparecen conceptos laborales como trabajar sin localización. Entonces nuestra gente en Latinoamérica, pues claro, está recibiendo ofertas en pounds, en euros, en dólares, y nosotros nos estamos quedando con una gran dificultad para vincular a esta gente en nuestras compañías, porque además buscan personas muy capacitadas, que somos las que tenemos nosotros, y finalmente se están yendo. Pero no solamente hay que pensar en el talento digital como de tecnología de información, sino también el talento digital que incorporamos en los procesos. En ISA, por ejemplo, hemos cambiado cargos como los auditores. Los auditores antes levantaban información, iban a entrevistar, ahora no. Ahora ellos se conectan a los sistemas de información, hacen procesos analíticos
y en vez de estar revisando los procesos, más bien generan valor y le entregan y le ayudan al proceso, a la unidad de negocio, porque están dando recomendaciones basadas en los propios datos del proceso. Entonces, eso para dar un ejemplo, pero en cada proceso hay que incorporar gente con capacidades digitales en procesos financieros, bueno, en general, porque hoy la tecnología es muy democratizada. Nosotros lanzamos algo que llamamos el RPA Labs y ahora lo llamamos el Digital Labs, que es que la gente aprenda a hacer su robot, porque es fácil hacer. Y para no perder la institucionalidad, entonces tenemos lo que llamamos como un orquestador de robots. Pero la idea es que empoderemos a la gente para que haga sus propios robots, porque cuando está haciendo el proceso operativo puede poner al robot a aprender. Entonces, el foco del talento digital es algo que no es menor. La ciberseguridad como prioridad, esto pues les digo que cada día es el día cero de trabajo en materia de ciberseguridad. Los ciberatacantes tienen mucha tecnología, usan inteligencia artificial, usan muchísimas cosas que nosotros mismos no alcanzamos a integrar en la compañía. Entonces es un tema de prioridad porque claramente hoy, ya ustedes lo ven, se convierte en un instrumento de presión geopolítica. Y la pertinencia en el negocio siempre, porque todo en la vida se puede automatizar, pero la pregunta es, ¿qué automatizo? ¿Para qué lo automatizo? ¿Cómo me genera el valor en el negocio? Porque cada peso que yo invierta o cada dólar se tiene que traducir en algo que estoy logrando para la organización. Eso pues es como lo que tenía para contarles y decirles que esto es un camino porque no hay punto de llegada. Es un punto continuo, es un camino continuo porque siempre aparecen nuevas tecnologías, aparecen elementos y que cambian los sectores y que tenemos que ir incorporando en nuestros negocios. Bueno, les agradezco mucho su atención, eso era lo que tenía como para contarles. Muchísimas gracias, Olga. Excelente disertación, ¿no? Totalmente donde nos hace una reflexión. De hecho, ¿no? Lo que habíamos visto, que hay unas tendencias y hay unos desafíos en el mundo, ¿no? En el cual las compañías tenemos que adecuarnos, o si no, claramente perdemos la competitividad y nos vamos a la obsolescencia empresarial. Entonces ahí justamente ese gran reto es de las compañías. Pero también este tema de la transformación digital tiene que haber, o sea, una agenda estratégica, ¿no? O sea, como también lo habíamos visto, o sea, no es así nomás. Una agenda estratégica que donde viene desde de la cabeza, Olga lo manifestó, las juntas directivas, los jefes, los gerentes, todo tiene que estar involucrado porque esta es una cultura, ¿no? Es una cultura y no solamente es el tema cuando uno mira la empresa en sí, no solamente la parte técnica, sino también es la parte financiera, la parte de abastecimiento, es totalmente integral, ¿no? Este tema de la transformación digital. Y ahí yo pienso que abrimos el debate con un tema que lo puso acá Olga, en base al talento. El talento, y entonces ahí uno mira a la academia, ¿no? A las universidades. ¿Cómo está preparando las universidades al nuevo talento que tiene que ver, que tiene que tener con ese chip digitalizado? Y lo estamos encontrando, y más aún que miramos que los jóvenes no están estudiando ingeniería, más que se van a otras carreras administrativas de negocios, pero realmente lo que se requiere el mundo para la transformación es justamente estas carreras de ingeniería de la digitalización, ¿no? ¿Cómo ustedes piensan que debemos de interactuar con la academia? Justamente porque miramos acá un desafío, ¿no? Que eso nos va a repercutir en el futuro. A ver, empezamos. Respondo. O Leonidas quiere... Preferencia a las damas, Olvita. Miren, esto no tiene fórmula. Es un desafío muy grande, porque además no es solamente capturar gente desde las universidades. Es que está pasando que la gente aprende a hacer y se está certificando. Y nosotros todavía tenemos, y ya no necesariamente con carreras profesionales, sino con certificaciones. Y entonces hay que pagar por ese conocimiento, no necesariamente por el cartón. Lo veía yo, por ejemplo, el country manager de KPMG, que es una persona no graduada.
¿cuándo ustedes habían pensado que una empresa de consultoría podía tener un country manager no graduado? Y eso no significa que no tenga las competencias. Entonces, hay que romper muchos paradigmas. Los temas laborales, yo hablaba ahora de la deslocalización, pero nosotros todavía queremos los empleados de Perú viviendo en Perú, los de Colombia viviendo en Colombia, los de Brasil viviendo, y resulta que no, la gente quiere trabajar de manera remota. Hay grandes talentos en el mundo y ya no solamente no quieren trabajar con una empresa, sino trabajar con varias, pero nosotros queremos exclusividad. Entonces yo creo que hay que pensar fuera de la caja. No es solamente ir a reclutar los estudiantes, aunque hay que hacerlo, pero eso para decirles que es como un collage. Hay muchas estrategias, yo todavía no podría decir cuál es la mejor, pero yo creo que hay sí que tener una combinación, porque adicionalmente los procesos que tenemos en nuestras compañías son lentos. Un proceso de elección se demora 3 meses, 4 meses, y el chico dura 3 meses en la compañía, y ya no dura sino 3 meses. Entonces yo no puedo hacer procesos de selección de 4 meses, ¿sí? Hacemos procesos de inducción de 3 semanas y los chicos van a estar 3 meses. Entonces, pues estoy hablando de que hay un cambio de paradigma muy grande y eso no está pasando solo en las tecnologías de información. Lo estoy hablando también de las ingenierías como eléctrica, o sea, las que son científicas. Entonces yo diría que hay que hacer de todo. Tenemos que romper paradigmas en temas laborales, en la forma como compensamos, en no contratar personas sino conocimiento. O sea, vamos a tener sí, que tener un pensamiento disruptivo, porque como venimos trabajando, no va a suceder. Eso pues tal vez diría eso. Leonías. Muy bonita pregunta. Creo que esto me recuerda lo siguiente. ¿Qué entendemos por singularidad tecnológica? Y me acuerdo cuando tuve la oportunidad de estar cerca por Estados Unidos. Dice que la singularidad tecnológica es el momento en el cual la inteligencia artificial igualará y superará la inteligencia humana. Señores, eso va a suceder de acá a 30 años. Como ha sucedido hace 30 años, porque no podíamos nosotros almacenar en un pendrive, por ejemplo, ahora yo puedo almacenar 4 teras, 3 teras, pero hace 30 años no podíamos hacer eso. Entonces, tal es así de que en Silicon Valley han formado una universidad que se llama Singularity University, donde captan todos los talentos a nivel mundial y los tesis doctorales se basan sobre temas como muerte de la muerte. ¿Sí han escuchado bien? Muerte de la muerte. Entonces, creo que el papel de la academia juega un papel importantísimo. Por ejemplo, los alumnos que ya estén programando en Python basado en inteligencia artificial, ese aprendizaje automático, como alguien por ahí dijo, de que yo nací, en la pregunta estaba leyendo, nació no digital, pero tendrá que convertirse. Y creo que ese es el papel de la academia, formar talentos de tal manera que den soluciones a los viejos problemas de la ingeniería eléctrica. Una ingeniería eléctrica donde tal vez Tomás Alva Edison con Graham Bell nunca se hubieran imaginado. Pero creo que existen el mundo está evolucionando, existen los medios, y creo que podría decir, dado a la cantidad de preguntas que hay, y les agradezco, hermanos, hay mucho que hacer y creo que todavía no hemos empezado. No, totalmente claro ahí el tema, ¿no? Que es romper realmente el paradigma, como dice también Olga. Oye, estamos acostumbrados a contratar al cartón, ¿no? Hay que contratar al conocimiento, ¿no? Interesante esa perspectiva que nos abre. Abriendo a las preguntas, el del público, bueno, vamos a resumir unas preguntas
al regulador, a Ocinermin. Están haciendo una pregunta que dice, oye, un momentito, ¿y qué iniciativas tiene Ocinermin respecto a estos temas? En los estudios de valor agregado de distribución, ¿lo están implementando o no para implementar esta transformación digital? ¿Qué nos podrías comentar ahí, Leonías? Muy bonita pregunta. Creo que, como también lo dijo Olga, esto es una transformación, no es parches. En primer lugar, hay que ordenar el mercado. En el EEE 2030 se habla sobre ordenar el mercado y la interoperabilidad para que pueda funcionar, por ejemplo, la red inteligente. En ese contexto, creo que ya en el Estado peruano se han dado ciertas iniciativas y ahora, por ejemplo, están en pos del libro blanco, donde van a arribar varios aspectos, como por ejemplo, esa iniciativa que ahora a través de proyectos pilotos ya se está iniciando y se está probando, porque todo pasa por, uno, ordenar el mercado y otro, probar tecnología. Como dije al inicio, no es un copy-paste, no es moda, es analizar cada situación. Y como bien lo dijeron, tiene que haber cierta razonabilidad en la aplicación, porque nada costaría todo digitalizar, todos medidores inteligentes y el costo, ¿quién asume? Debería hacerse, identificarse cuáles son los problemas. Obviamente para ello tiene que estar alineado, como dije al final de mi exposición, las políticas, las regulaciones, de manera que tendamos hacia la eficiencia energética, ¿no? Porque el medidor inteligente, por ejemplo, solo, si la concesionaria va a utilizar para evitar corte y reconexión y toma de lectura, no tiene sentido. Cuando yo hablo Win-Win 360, hablo de que detrás del medidor, ¿qué? Va a seguir trabajando con su refrigeradora que trabaja a querosene. Va a seguir trabajando con sus equipos que funcionan más o menos. Todo tiene que ser 360. Tiene que haber un beneficio para el prosumidor, tiene que haber un beneficio para la concesionaria y por lo tanto debe beneficiarse la sociedad en su conjunto. Creo que en el caso de Perú y en particular de la regulación, se están yendo por pilotos, como muchos países han iniciado, ¿no? Algunos países, por ejemplo, tenían muchas pérdidas. Apostaron por utilizar medidores inteligentes para disminuirlas. Algunos países, como el caso de Estados Unidos, sus grandes apagones, apostaron por sistemas flexibles de transmisión para mejorarlas. Y así, ¿no? Y en forma particular, por ejemplo, en el caso del regulador, tenemos las normas técnicas que controlan las transgresiones de la calidad de servicio. Pero no se olviden una norma técnica totalmente desfasada, pues, ¿no? A los 6 meses se saca cuál es la naturaleza causa de la interrupción. Y todavía estamos en los puntos de medición, exigiendo de que coloque un medidor, le da la información al regulador y el regulador analiza. Señores, actualmente eso se puede hacer en línea. En lo que respecta a interrupciones, por ejemplo, la acción todavía es reactiva por parte del regulador y por parte de la concesionaria. Porque después de 6 meses ves que ha transgredido y le dices toma acción, cuando probablemente el origen ya desapareció. Como por ejemplo si fuera una tala de árbol, ejemplo. ¿Qué se ha hecho? Con esa data que se tenía desde el 2004, cuando se aplicó ya los procedimientos de supervisión y la concesionaria reportaba su información a través de diversos procedimientos, se ha tratado de estandarizar, se ha tratado de crear tendencias, pero nos hemos dado con la sorpresa de que esa data del 2004 hasta el 2015 no era válida. Es otro de los problemas en la digitalización, la información es importantísima. Y luego ya con esa información debidamente depurada,
validada. Se ha utilizado, por ejemplo, a través de stick learning del Python, unas tendencias para poder predecir la naturaleza causa de la falla y establecer sistemas críticos. En base a ello, ya estamos en esa posición de poder alertarle a la concesionaria para que ésta a su vez tome acciones y decirle, si tú no tomas acciones, en los próximos 3 meses, medio año o un año, va a suceder esto. Eso es supervisión basada en la predicción, pero utilizando inteligencia artificial. Y así de esos ejemplos hay muchos. Gracias. Ok, Leonidas. Pero acá hay una pregunta, como dice, Isa es interconexión eléctrica, o sea, experto en interconexiones eléctricas internacionales. Entonces, ¿cómo ve, o sea, esta tecnología en las nuevas interconexiones eléctricas que se avecinan, ¿no? Que se avecinan, y cómo utilizarlas para el máximo provecho del cliente? Y ahí todavía habría un beneficio para el mismo cliente final. Es una pregunta, Olga. Estamos hablando de interconexión entre países. Quiere decir que la interconexión entre países pasa por lo tecnológico, por lo regulatorio y por lo político, ¿sí? No solamente es un tema de tecnología. Nosotros hoy tenemos interconexión con Ecuador, hay intercambio energético. Nuestra filial XM maneja el mercado de energía, hace intercambio energético con Ecuador cuando hay necesidad de exportar energía desde Colombia y lo contrario. Entonces, eso trae beneficio para todos, porque lo que hemos hablado es que hay países que en un momento tienen capacidad deficitaria y mientras tanto otros países tienen capacidad excedente. Al tener esa interconexión, pues lo que vamos a tener como región es pues acceder a tecnología, a energía, cuando tengamos situaciones de escasez. Y por otro lado, a no tener que estar construyendo fuentes grandes de generación de energía. Esto es como el resumen. Ahora, para hacer eso, XM, que es una filial nuestra, es una filial que usa mucho la tecnología. Ellos inclusive tienen soluciones usando blockchain y demás. La tecnología es fundamental para poder garantizar el intercambio energético, planear la demanda energética y si se hace a nivel local, pues mucho menos a nivel regional. Tal vez eso diría, aunque yo la verdad no soy tan experta en esa parte, pero sería mi aproximación. Perfecto. Acá hay una pregunta que le va a gustar a Leonidas Saya, que va directo. ¿El uso de estas tecnologías bajarán las tarifas? Muy buena pregunta. Si estuvieron atentos en la exposición, la respuesta es sí, deberían, pues, porque usted va a hacer eficiencia. Y como les dije al inicio, de nada sirve cambiar los 8 millones de medidores por inteligentes y cargar la tarifa. No tiene sentido. El mundo no marcha así. El mundo marcha, identificar el problema, aplicar razonabilidad, resolver el problema para ser más eficientes. ¿Y qué es más eficiente? Obviamente precios justos, competitivos, sostenibles, seguros. Y por ahí yo veía una pregunta, ¿cómo puedo con la transformación digital hacer que un sistema sea más resiliente? Eso sí es posible. Sí. Yo me acuerdo que hice algunas simulaciones en este curso que dijo sobre Smart Grid aplicado a las empresas en ESAN. Hicimos una simulación, por ejemplo, de un sistema eléctrico, seguro que los de Perú que nos están siguiendo, el sistema Bagua Jaén, ¿no? Ahí tenemos centrales de generación y tenemos el CEIN. Si nosotros automatizamos todas las centralitas y se va el CEIN, las pérdidas se reducen, el perfil de tensión se levanta y el safety mejora. Obviamente tiene que estar digitalizado. Eso cuesta, sí, pero ¿cuál es el punto de equilibrio? Justo es la penúltima lámina que mostré, ¿no? Porque lo ideal sería que todo esté digitalizado y a quién se lo cargamos. No, no es así. Hay que hacer eficiencia.
hay que aplicar razonabilidad. Como bien se dijo, identificar el problema. Ok. ¿Qué valor le creamos a ello? Gracias. Listo. Hay una pregunta que, bueno, queremos la opinión de ambos, donde dice, no, oye, debe haber unos, o sea, el regulador, o el ministerio, el COE, debe dar incentivos a las empresas justamente para que pongan en su estrategia este tema de la transformación digital. En otras palabras, ¿deben ser obligados? ¿Cuál es el concepto de cada uno? Pues yo creo que en la medida en que los países entiendan, como las organizaciones estábamos diciendo, que también se tienen que digitalizar, estoy hablando de los estados, esto se va a ir dando de manera natural. Países que, si ustedes miran, en casi todas las políticas públicas de todos los países, uno de los ítems son los temas digitales, porque hay que digitalizar el Estado, porque evita la corrupción. Se fue la luz aquí, curiosamente. No sé si ya me están viendo, ahora sí. Y ahora sí. Bueno, entonces yo creo que en la medida en que los países se vayan digitalizando, va generando políticas de interoperabilidad, va buscando intercambio de información más digital, va haciendo cosas como la protección de datos personales, que es algo que casi todos los estados están trabajando. Entiendo que Brasil, por ejemplo, está trabajando en una política para compensar las empresas eléctricas que invierten en ciberseguridad, así como compensa un activo, porque no son gastos menores, entonces compensa. Y yo creo que sí va a suceder. O sea, por lo menos he visto en Colombia, hay un gran avance en temas de datos abiertos, a las empresas del Estado se les pide conectividad siguiendo unos estándares de arquitectura que el Estado va definiendo. Y unos cumplimientos de ley en materia de protección de datos, de entrega de información a terceros, de política de ciberseguridad. Entonces sí va a suceder. Y como lo dije en Brasil, también vi que están avanzando en eso. Yo creo que es un camino al que vamos a llegar. Ahora, si el Estado promueve, el regulador debe hacerlo y lo debe incorporar en sus políticas públicas. Y ahí se vuelve un marco normativo. Perfecto. Muy bien. Leonías. Sí, creo que esto nace así, ¿eh? Las empresas tienen que ser eficientes, así como las personas. Creo que identificar los problemas y mejorar los procesos y no incurrir en gastos innecesarios los hace eficientes. Ahora, si integramos varias empresas, obviamente se tienen que dar las políticas, los medios para que ese intercambio de información y que le sirve para poder, por ejemplo, planificar, tiene que ser más eficiente. Me explico. Imaginémonos que todos los medidores inteligentes están interconectados a una única plataforma y no cada uno por su lado. Ese costo, entre todos los agentes, incluido el Estado, el regulador, el inversionista, etcétera, le saldría muy barato. ¿Y cuál sería el beneficio? Intercambio de información. El regulador para su papel que cumple, la concesionaria para gestionar sus activos, el Estado para ver sus políticas, el inversionista para para ver dónde debe invertir. Creo que eso es justamente el papel del blockchain. Intercambio de información para fines comunes y donde los costos deben ser baratísimos. Muchas gracias. Ok, mira, vamos a hacer una última pregunta. Si hay muchas preguntas, excelente, pero vamos a hacer una última pregunta. ¿Qué te es catalogado como un mito, ¿no? Todo el mundo, y hay corrientes que están en contra de la digitalización y automatización en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hoy dicen, ¿no? Si la inteligencia artificial, toda esta automatización va a superar al ser humano, nos dirigimos a una esclavitud de los seres artificiales, o sea, de todos estos bots que hablamos, o realmente la apreciación es distinta. O sea,
Porque realmente este que es un mito, ¿no? ¿Cuáles serían sus comentarios sobre este tema? Pero, Olguita. Leonidas, adelante usted. Eh, Primero, el maestro. Muchas gracias, Olguita. Yo, maestra. Implica de que hay que estar preparados. Y es así, por ejemplo, el 16 de marzo del 2021, 2020, ¿no? En la pandemia, apuesto que nadie en su trabajo, en su casa, tenía un espacio para trabajar. Utilizaban el wifi del vecino. Su computadora no estaba ni con todas las herramientas. Implica que hay que estar preparados. Ahora, el ser humano ya no vale por lo que ha estudiado hace 10 o 15 años. Ahora vale por lo periférico que tiene. La computadora a qué velocidad va, si tiene internet redundante. ¿Qué pasa si en este momento se va el internet? Se acabó la charla. Entonces, el ser humano tiene que ir aprendiendo a utilizar lo que es disponible en beneficio para hacerlo más eficiente. Y creo que eso nos toca. Cuando ya llega la singularidad tecnológica, obviamente debemos estar preparados para utilizar la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos. No es que llegan los robots y nosotros ya somos los esclavos, no es así. Hay que estar preparados. Justo les decía de que esta universidad, Singularity University, que funciona en California, está dedicado a ello, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros ahora vale más qué capacidad de almacenaje tiene. Y vale más si tiene el smartphone, si tiene el iPad, si tiene su computadora más veloz, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar preparados para poder utilizar nuevamente la inteligencia artificial en beneficio de la sociedad. Gracias. Perfecto. Sí, yo lo que diría es, claramente hay una cuarta revolución industrial. O sea, y eso nos cuesta dificultad porque pasa mucho más rápido, pero sucedió cuando pasamos de la era del caballo a los automóviles y así. Esta es otra revolución y eso implica cambio. Pero que esa revolución reemplace a la gente, yo no creo. Lo que va a suceder es que las personas cambian de habilidades, requieren nuevas habilidades, desaprender lo que sabían hacer y aprender nuevas cosas. Hay una cosa que así haya mucha inteligencia artificial y hay cosas, por ejemplo, nosotros lo vemos, pues que el análisis de, por ejemplo, de corrosión, que la gente es el que sabe y lo caracteriza y alimenta el sistema, pero hay cosas que se salen del estándar y que muchas veces el ingeniero toma decisiones basadas en su experiencia, en su intuición. Eso nunca lo va a poder, pues yo creo que la máquina hoy no tiene intuición y no lo va a poder hacer, porque lo que hace es correlacionar datos mucho más rápido, alimentado de lo que un ser humano le entregó. Entonces, esa es mi postura. O sea, hay una revolución, sí, claro, una cuarta revolución, eso implica nuevas habilidades, clarísimo. La forma como hacíamos las cosas ya no es, hay que desaprender, hay que aprender, pero yo sí difiero de pensar que es que los robots van a venir a controlar los humanos. Yo no creo, porque todavía no hay esos temas, a pesar de que hay procesamiento gestual y demás, el tema de la intuición, esas decisiones que usted toma con el estómago sí, y en momento, eso no, eso como todavía nosotros no lo podemos transferir, pues yo no creo. No, Ahora, una cosa que dice Leonidas, que me parece y lo quiero reforzar y de manera expresa y muy determinada, es que la tecnología vino para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso no hay que olvidarlo. perfecto. Yo pienso que me quedo con esa frase que nosotros los seres humanos vamos a evolucionar. Y el mundo no va a ir a una Matrix. Los seres humanos van a evolucionar. Ok, como comentarios finales, empecemos ya para ya culminando este evento. Leonidas o Olga, como comentarios finales.
Olguita, yo he empezado, ahora te toca. No, pues yo decirles que el tema de la transformación digital no es una receta. Eso no es que usted coja un modelo, hay muchos libros pues alrededor del tema, pero eso no es una receta. Una organización es como un ser viviente, entonces usted tiene que pensar qué realmente requiere su organización de cara a ese sueño que tiene, a dónde se quiere transformar. Entonces la transformación digital no se da en vacío, se da alrededor de eso. Y cuando usted escoge eso y lo socializa, pues con la junta directiva, porque esto no es una decisión de tecnología, ya lo dije, la tecnología digital es incluyente, es una conversación pegada a la estrategia. Y una vez haga la escogencia, hay que mirar entonces cómo la incorpora en la organización. Pero no hay fórmula, porque uno mira, pues mucha gente tiene métodos. Gartner saca métodos, Singularity University, pues yo he visto de MIT, tienen métodos y buenos, pero uno realmente tiene que pensar qué requiere la organización y yo creo que ese es el mejor camino. Además, porque va atado a la cultura y la cultura sí es única en las organizaciones. Entonces usted tiene que saber qué palanca se está moviendo para generar una transformación. Y la cultura identifica a una organización si la pensamos como un ser vivo, ¿sí? Leonidas. Creo que tenemos que tomar en cuenta esas lecciones aprendidas del pasado. ¿Cómo se pasó de la carreta al vehículo, por ejemplo, ¿no? O entonces, ¿cómo vamos a dejar el vehículo a combustible fósil a vehículo eléctrico, ¿no? Y creo que la idea es identificar los problemas y utilizar la tecnología para resolverlas estas. Obviamente nos va a obligar a revisar, repensar, y creo que en nuestro hogar, en nuestra empresa, en nuestro país y en la región y en el mundo, la idea es que estas tecnologías deben ayudar a tener ciudadanos mejores, con mejores servicios y con una vida mejor. Gracias. No, muchísimas gracias, Leonidas, muchísimas gracias, Olga. Excelente su exposición y sus respuestas claras y contundentes. En un tema que es tan controversial, porque como dice Olga, no hay recetas, ¿no? Solamente hay que ver qué es lo que nos ha pasado antes para ver cómo mejoramos, como dice Leo. No, muchísimas gracias. Ahora, también le tenemos ya haciendo un poquito el de cherry al pecier. Tenemos, ¿qué es lo que se viene? Tenemos un curso de energías renovables y almacenamiento de energía, de lo que hablamos, los grandes almacenamientos de energía, que inicia el 20 de junio, ¿no? Y actualmente estamos en inscripciones. Va a haber un nuevo PCR Live, que es diversidad y equidad de género en el sector de energía, que hemos mejorado en ese tema en el sector de energía. Y un tema, la continuación de este webinar, que es el programa de transformación digital en el sector eléctrico. Entonces va a ser como un diplomado con más de 250 horas de clases. Justamente todo lo que se ha analizado, lo que se ha discutido, se va a desarrollar. Un favor, le quisiera ver, no sé si pueden prender sus cámaras para la fotografía final. Disculpen. A ver si nos pueden... Muy bien. Usted va a tener que decir que yo estaba robotizada. Y usted trajo una expositora de inteligencia, con inteligencia artificial, Así es. simulando una persona. Pero tienes su gemelo digital. Mi gemelo digital. Trajo mi gemelo digital. Así es, el gemelo digital. No, y es que tenía que cambiar el fondo y eso pues que lo va a hacer en plena tema en vivo. Listo, señores. Muchísimas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en los próximos cursos. Buenas noches y hasta luego. Chao. Muchas gracias.